Bisturí, gasas. ¿Y vías de abordaje novedosas? ¿Raras? Sí, sí. Que a lo mejor no te apetece hacerlas, pero es la novedad. Y para eso tenemos a Alina. Oh. ¿Y a Eva? No, Eva no. Eva no, porque yo siempre soy Alex, el escalón por debajo. Exacto. No. Si vamos a hablar de trauma, exacto. A Alina. Es Alina la protagonista. ¿No son raras entonces? ¿No son novedosas? No sé de qué vamos a hablar. Bueno, pues empezamos, te digo yo. Venga, vamos. A mí, una que en mi servicio siempre en todas las reuniones tenemos ahí. Vía de abordaje de clavos de tibia, infrapatelar, suprapatelar. Dime tú. Yo soy infra. ¿Por qué? Porque lo he hecho toda la vida así. Cuéntame por qué tengo que cambiar. Frase más científica. Convénceme, porque yo tengo las. Pero yo ya digo, yo soy por el escalón de abajo. Exacto. Cuéntame por qué tengo que cambiar. Nivel de evidencia 5. Sabéis que el nivel de evidencia 6 es evadir con los reels de TikTok. Eso es nivel de evidencia 6. ¿Por qué tendría que cambiar? Cuéntame tú a mí qué te molesta cuando haces un clavo de tibia con un abordaje infrapatelar. Bueno, ¿El rayo? Sí, el montaje tienes que montar perfectamente el paciente. Sí. Posición ¿Necesitas quirúrgica. algún tipo de sujeción para la pierna? Sí, todo. O sea, tienes que tener el paciente perfectamente montado para que todo fluya. Y si no fluye, es un drama. Sí, cierto. Eso es el infrapatelar. El infrapatelar. Cierto. Pues hemos hablado de las cosas malas del infrapatelar. Sí. No, digo para... En cuanto, por ejemplo, en cuanto al tema quirófano. ¿Vale? Luego también tiene algún otro contra también, pero bueno, sobre todo No, es pero verdad. suelta todos los contras, que luego tú No, pero empezamos, si quieres, empezamos por fases, ¿no? Primero, quirófano. Tiene que haber un técnico de rayos que más o menos controle. Hay zonas que no lo vas a ver bien. El rayo se te contamina muchas veces porque está entrando por debajo, ¿no? La pierna está colgando, entra por debajo. Ahora dame una P, dame una lateral, tengo que elevar la P de rodilla es tal. Y no valen todos los rayos, depende del arco. Nosotros nos han comprado uno que digo, esto no vale para una y luego, ni para un apertro, por no ejemplo. todas las fracturas. O sea, hay fracturas que van peor con el infrapatelar, ¿no? Las proximales. Vale, y técnicamente, un momento, antes de que entres tú a defender el supra, entiendo que vas a defender. Yo lo que quiero es que me convenza y yo cambio. Por eso, antes vamos a poner las pegas del infrapatelar. Vale. Técnicamente, la ejecución técnica de la colocación del clavo, la fijación de pernos. Quizá los distales, ¿no? Los distales parece que son más fáciles, a lo mejor. Siempre es el tema de la colocación del paciente, ¿no? Quizá los distales, porque los proximales van guiados. Hay cosas en la vida que cuando las pruebas no vuelves atrás. Y en la traumatología también. Qué gran frase. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cosas que yo he empezado a hacer en traumatología y que creo que no volvería atrás es el enclavado suprapatelar. Porque es que cuando empiezas a hacerlo, dices, ¿por qué no he empezado antes? Esta es la sensación cuando haces un enclavado suprapatelar. Primero, pero sigue. El paciente está en decúbito supino. No necesitas absolutamente ningún tipo de agarre ni del pie ni una almohadita, ¿no? Le pones una almohadita para que esté a 20 graditos, ¿no? Una cosita para... 20-30, ¿no? Bueno, pero es que hay mesas, hay mesas de quirófano que directamente te hacen la de una mesa de un quirófano de un hospital terciario, por ejemplo. Que te los dan. Vale, pero no pienses en el 12, piensa... le pones una almohadita, o sea, quiere decir unos pañitos y tal, ¿no? Y semiflexión. Pero Eva, yo he trabajado en 7 hospitales en los últimos 10 años. Joder, te mueves más que... Y entonces... conozco las mesas de hospitales pequeños, medianos y grandes, y en todas o había una adaptación de la mesa o había un cojín rectangular que pones debajo de la pierna, chimpún y un saquete en el mismo lado de la fractura. Y ya tienes decúbito supino. Gana supra. Entonces, ahí gana. Acepto, eso, vale. Un punto. Segundo, la pierna está en una posición, digamos, más anatómica porque está apoyada sobre algo. Y tú reduces ahí con pinzas, contracción, y ya no tienes que... Ahí no estoy de acuerdo. No movilizas más. No, porque tú tienes una fractura en un hueso largo y el pie... tiene que haber alguien cogiéndole el dedito gordo, porque si no puede estar... si tienes la tibia y el peroné, el pie está... Sí, pero se rota el solo, o sea, por el... En eso no hay ningún cambio anatómico regular. Pero hay un pero porque en el infrapatelar si lo colocas con la distracción y... Eva, deja que desarrolle argumento. Argumenta. Exactamente igual que en el infrapatelar necesitas efectivamente una persona controlando la tracción y sobre todo la rotación, que es la deformidad más frecuente. O sea, el error más frecuente
o de los más frecuentes es la malrotación. Entonces, necesitas, igual que en el infra, alguien sujetando el pie, pero luego esa pierna ya no se mueve, esa es la gran diferencia. La pierna está quieta. En el infrapatelar muchas veces estás con el rayo para arriba y para abajo, viendo, y la pierna se te mueve y se te desreduce. Es que yo sí que lo tengo cogido abajo. Bueno, pero eso que es complicado, no. Ya lo sé. Hay gente que nos deja el rodillo, es cierto, claro, cierto. Entonces, pero te está hablando si lo tienes cogido, que es como lo hago yo. Eso, uno. Luego, el abordaje, lo que es el abordaje en sí es bastante fácil una vez que lo aprendes. No es una curva de aprendizaje, pues como hemos hablado aquí otras técnicas, sino que realmente polo proximal de rótula, 2 deditos hacia arriba empieza el abordaje, es un abordaje de 2-3 centímetros, piel, subcutáneo, tendón, bursa, que vas con el dedo con una tijera de mayo y ya estás intraarticular. Y ya empiezas con el introductor y con... Vale, pregunta. La rótula. O sea, la rótula es el caballo de batalla, es que estás pasando y estás fresando y sacas la fresa y entonces tal. Yo he hecho ya uno y estoy muy contenta y fenomenal, pero yo la rótula la desplacé hacia medial. ¿Vale? Porque hay rodillas que la rótula era una chica joven y estaba muy apretada. Entonces, la técnica que si pasas por debajo de la rótula, tal, yo me sorprendí gratamente que desplazando la rótula hacia medial, realmente el cartílago de la rótula, porque ese era mi hándicap. Hasta que no lo he hecho yo, nadie me había contado que realmente no tengo por qué lesionar el cartílago de la rótula. Yo creo que a lo mejor sí que hay rodillas que sí que pasas entre el cartílago de la rótula y el fémur, pero en este caso, y creo que es bastante frecuente, más frecuente que sean rodillas apretadas, en las cuales, o sea, sí, realmente lo que hice fue desplazar un poquito y ya yo me sentí como más reconfortada porque ese era mi problema. Yo no puedo pasar fresas, materiales por debajo de la rótula y estropear el cartílago. ¿Me permites que te corrija una cosa que has dicho? Todo lo que quieras. Has dicho, nadie me había contado, no. Mucha gente te había contado que no pasaba nada, pero hasta que no lo has... No, que no pasaba nada, no. Sí. O sea, que no, a mí me decían, no pasa nada. Eso es. Pero pasando por debajo de la rótula, cosa que no me creía. Vale. Pero la gracia es que yo creo que la puedo separar y es que no paso por debajo. No quiero pasar por estropear ese cartílago. Vale. En los sets de suprapatelar suele venir protectores de las vainas que van por debajo de la rótula. Ya, ¿vale? pero salen y entran e igualmente tú entras. No, los protectores no se mueven. El protector se queda dentro. No se mueven, no deberían moverse. Deberían, pero se mueven y todos lo sabemos. Pero no deberían. Eva. El protector se queda dentro y hay técnicas para que el protector se sujete. Hay clavos que tienen 2 agujitas que se sujetan en la meseta tibial y entonces el protector no se mueve. O sea, hay técnicas. Obviamente tiene una curva de aprendizaje el clavo, como cualquier ¿Algo más técnica. larga que el suprapatelar, Alina? El infra, perdón, algo más. No, yo creo que lo que pasa es que todos hemos aprendido con infra. Con el infra. Entonces, todos nos parece que eso es mucho más fácil, obviamente. Y para a mí me pareció, o sea, obviando el tema que mi problema fundamental era el tema del cartílago de la rótula, ¿vale? O sea, fue muy fácil. Fue mucho más fácil que un infra. Para cerrar este abordaje, me gustaría hablar de un par de abordajes más. Técnicamente, Alina, el gesto técnico de lo que hablábamos antes del infrapatelar, que hablaba ella de los 2 pernos distales quizá un pelín más complejos, en el suprapatelar estaremos en la misma situación probablemente, ¿o no? Para mí todo es más fácil. Sí, a mí me resultó mucho más fácil. Los bloqueos distales, bien si los haces con alguna adyuvancia que tienen ahora algunas empresas o si los haces a manos libres, que yo lo suelo hacer a manos libres, me parece mucho más fácil porque la pierna está estática. Entonces puedes controlar mucho más la posición y luego, sobre todo, la malrotación creo que disminuye mucho porque tenemos la pierna estática y sujeta en la posición que queremos. Entonces, eso creo que podemos mejorar. Y luego, por último, en ciertos patrones de fractura, como fractures muy proximales, que cuando la pierna haces un infra y la pierna está flexionada, el brazo de palanca y el tirón muscular que hace que el fragmento proximal se estire y el distal se flexione, te produce una deformidad con apex anterior. Entonces, eso está totalmente compensado cuando el paciente está en decúbito supino sin tener la pierna colgando. Y hasta aquí puedo decir de la abordaje. Y la extracción, no, perdona, se te olvida, porque luego hablaremos en los demás abordajes. No, pero tú me has la dicho extracción me han dicho que del clavo. Abordajes. La extracción del es que es muy importante, no puedes poner una cosa que luego no la puedas quitar por la misma abordaje. ¿Cómo lo quitas? Como quieras. ¿Lo has quitado suprapatelar? No. A este punto, compañeras. Pero porque has quitado pocos clavos, yo me paso días quitando clavos. Compañeras,
un mínimo respeto, por favor, a quien intenta moderar un debate imposible entre Venga, dos, venga, entre dos siguiente abordaje, cracks, siguiente por Lo de favor. la extracción, ¿eh? Un momento. Para otro. La Para decisión final, más allá de evidentemente la elección de cada cirujano, la va a tener las redes sociales porque en su momento Eva va a lanzar una encuesta y vais a acabar opinando. Yo, desde mi humilde posición, lo siento, gana Lina. ¿Por Hoy, qué? porque sí, porque lo digo yo. Pero si no lo Y podéis punto. sacar, Soy, porque soy mismo abordaje, como lo del porque- fútbol, el juez único de competición. El juez único. Y como juez único, Que no voy a a mí pasar al me ha suprapatelar, convencido. pero por me lo ha de la con- rótula. me ha No me va a convencido pasar, me va a más pasar. Alina, aunque ha hablado más Eva, pero eso es un clásico, ya lo sabéis. Siguiente abordaje, Eva, Las vías posteriores magníficas de tobillo. de tobillo. Ahí sí que me parece que vas a ganar tú, Eva. Perdón, Alina, que ya he condicionado, ¿eh? ¿Tú qué opinión, o sea, qué opinión tienes? Igual no hay debate. Sobre lo Son que es la vida superchulas. técnicamente. Son súper chulas. A ver, yo creo que no. Estabilizar esos fragmentos. A ver, yo creo que si disfrutas de operar, es una Buah, maravilla. ¿Verdad? Pones al paciente Aquí boca no hay abajo, debate. es como una Encanta. paella. Es una paella, tú estás ahí cocinando, fisural. Pero- tú vas abriendo, vas tranquilamente. A pesar de que se ha hecho mucha educación sobre esa y mucha formación sobre esa vía de abordaje con Bueno, es cadáveres, lo que más de muchísimo. moda ha Exacto, revolucionado el exacto. 360 del tobillo. Ha revolucionado. Seguir contándonos tips, por favor, porque tenemos una audiencia muy sabia y muy acostumbrada a cirugías y el abordaje posterior, insisto, aunque se está utilizando muchísimo, darnos tips, porque aquí no hay debate. Estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, posterolateral de tobillo. Ujú. ¿Te gusta ese? Sí, yo pues, creo que Jesús Vilá, creo que casi siempre hace posterolateral y bueno, disecas el sural y entras directo y ves todo. Llegas casi bastante hasta medial, que de hecho es el fragmento real, que es el que hay que estabilizar, que es el que lleva la sindesmosis posterior. Los famosos fracasos de los Claro. tobillos por no tener en Un cuenta. fragmentillo posteromedial realmente no tiene implicación ni biomecánica. Entonces, hacer un abordaje... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las vías posteriores generan una rigidez posterior, que ese tema es un tema de debate que tampoco te creas que nos lo dicen. Pero Todo el mundo por- habla de las cirugías, pero ¿y el post? Tenemos problemas muy serios. Alina, Con el da check luz, rate. danos luz en esto de las rigideces, en esta complicación, Alina. Yo creo que nosotros tenemos una visión un poquito limitada porque no estamos contando con lo que pasa después. Es decir, si tú tienes un servicio de rehabilitación que va a funcionar y que el paciente va a empezar a mover y que tú tienes un fisio ayudando a mover ese Ahí has dado en el tobillo, clavo, has dado en el cambia clavo. totalmente. Claro, Entonces, ya claro. no estamos hablando de si la vía es buena o no, sino de si el sistema Exacto. sanitario tiene la capacidad para que yo haga esa vía. Igual que una meseta tibial. Yo una meseta tibial, si no la puedo rehabilitar precocemente, es que igual es mejor no operarla. Exacto. Porque la rigidez que te Pero va yo a creo- generar... No, las vías posteriores de rodilla, ¿cómo se llama? La Lobenhofer. O sea, eso es terrible. Los que ahora está también muy de moda, ¿no? Tú sueles hacerla también, porque claro, es como que tenemos que estabilizar para que el paciente vaya mucho mejor y tal, 360 toda la rodilla, todo el tobillo y tal. Pero ¿qué ocurre? Que esas vías de abordaje generan una rigidez, Pero depende de lo que equinismos, haga el paciente flexo, después. pero el paciente tiene dolor. Es decir, un paciente con dolor, o sea, coloca sus articulaciones en posiciones antiálgicas, que es en equino y en flexo. Entonces, Pero- necesitamos un fisio a partir de la semana porque realmente hemos hecho una osteosíntesis mucho más potente. Claro. O sea, nuestra El filosofía también tiene que el paciente cambiar. tiene que mover. Pero ¿quién te lo mueve? Pero yo en eso tengo. Primero el propio paciente. Exacto, yo tengo una teoría. El paciente tiene dolor, entonces necesita asistencia. Pero Eva y Alina, yo hay una teoría que son las banderas rojas. O sea, hay pacientes que son banderas rojas. O sea, si todo va a estar pendiente de una rehabilitación donde todos los pacientes van al mismo saco, evidentemente se nos van a quedar las vías de abordaje posterior, las rodillas posteriores. No todo el saco es el mismo. Hay pacientes que tienes que extraer de ese saco y darle. No es lo mismo un paciente de 30 años que un paciente de 50. Como decías antes en otros capítulos que hemos escuchado. Con lo cual creo que allí hay que activar protocolos de actuación rápida para evitar esas rigideces. Sobre todo la gente joven. La gente joven hace una fibrosis y luego, claro, lo que comentábamos antes, la extracción del material. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas placas maravillosas, pero claro, el flexor del hallux está pegado a la parte posterior de la tibia. Tú le pones cualquier material, se genera ahí una fibrosis que donde veías el sural, ahora ves un amasijo de fibrosis. Cuando abres, dices, yo no sé, este paciente el sural, lo vi al principio, lo vi cuando le hice la vía de abordaje, pero ahora es un pegote de fibrosis que te lo vas a cargar. ¿Y qué haces? Y encima tengo que quitar una placa con tornillos. Entonces, la opción que muchos ya de nosotros estamos haciendo es, ese malelo posterior pues se puede estabilizar y bien estabilizado con
2 tornillos, ¿no? Para que no te rote y tal. Posteroanteriores, dices. Sí, posteroanteriores. La vía de abordaje es un poco más pequeña. Más pequeña, porque con si menos no, disección. Y bueno, la fibrosis es la misma, pero ya te quitas, pues eso. ¿Qué opinas, Alina? Claro. ¿Qué opinas, no sé. Yo como el tema, es que pongo y quito material. Y son problemas serios. El material porque parece. Sí, lo tengo que quitar. Por dolor, por rigidez. Bueno, porque el paciente, claro, cuando te ponía placas era más evidente y ahora, pues si el paciente tiene cierta rigidez, no es producto del material, porque claro, notan cosas raras. Sabes que el tornillo canulado lo has puesto, está casi a ras de la cortical y sabes que si tiene ese check rein, que es la flexión del primer dedo sobre todo el primer dedo, porque es el flexor del hallux, sabes que es porque se está quedando pegado el flexor a la parte posterior, pero sabes que el material realmente no es el componente diferenciador, ¿no? Más o menos. ¿Qué opinas, Alina? ¿Quieres explicar lo del check rein para el que no...? Sí, pues el check rein es... ¿una prueba? Sí, bueno, es cuando tú pones el paciente le haces carga, ¿vale? El primer dedo se flexiona después de una fractura de tibia, fracturas en la parte, ¿no? Afectación de la parte posterior de la tibia, ya sea fracturas de por ejemplo, diafisarias de tibia, pones un clavo y te puede hacer un check rein. Entonces el check rein puede tener 2 motivos, o ser un compartimental, sobre todo de las fracturas de tibia, o que se esté quedando pegada a la musculatura y se va quedando pegada y tú ya ves a la segunda, tercera semana que cuando le haces dorsiflexión, que eso hay que explorarlo en la consulta, a lo mejor no lo puedes poner de pie, pero si haces la dorsiflexión y si ves que se te está quedando el primer dedo flexionado, empieza ya con los fisios. Y con el trabajo, como tú muy bien has dicho antes, con un fisio empezando muy pronto, se consigue mejorar eso. Si es un compartimental, no, pero si es que se está quedando pegado, sí. Solo tenemos 3 minutos, Alina, una vía más. Danos una vía más. Si no pongas la carita de que se nos acaba, porque sí, se nos acaba el tiempo. Se me va flipando con el check rein. Sí. No, al revés, quería que lo explicaras. O sea, ¿sabes? No, es un poco porque hablamos a veces para todo el mundo, desde residentes hasta, pues como vosotros, súper especialistas en peito tobillo y decimos palabras que no tiene por qué saber todo el mundo. Una última vía muy rápida. No sé, una que quiera Eva. El hombro, ¿no? Que me has comentado, las vías anteriores de hombro, las MIPO. La vía, o sea, pasó una cosa graciosa que en redes, no sé en cuál de las redes de Hot Topics o cuál, pusimos un vídeo de una vía anterior de húmero MIPO y bueno, un montón de gente se interesó y tal, y yo creo que es algo que no es tan conocido, a lo mejor, ¿no? Pongo el caso, fractura extraarticular de húmero distal, que normalmente nos iríamos a un abordaje posterior, seguramente, como sea, paralicipital, trastecipital, con la osteotomía, de olecranon, etcétera. Bueno, pues novedad que hay cirujanos haciendo la vía anterior MIPO. Entonces haces un abordaje anterior en línea media, con una disección muy meticulosa, evitando poner Homan alrededor del hueso para no... Sí, porque el radial, esa zona siempre es donde pasa el radial. Entonces vas ahí y poniendo una placa submuscular hasta bien arriba. Sin reducir la fractura. Claro. Reducción con placa, no sin reducir. Puedes poner incluso alguna pinza si es muy distal la fractura, pero reducción con la placa. Entonces, no estás buscando una reducción anatómica, estás buscando una reducción funcional. Pero si es muy distal, necesitas mínimo 6 corticales por debajo de la fractura. Claro, por ejemplo, yo... mínimo 3 tornillos. Yo la técnica la aprendí en el 12 de octubre y lo hacemos con placa filos larga. Entonces, las filos, tú puedes poner un montón de tornillos distales. Tienes 6, para aumentar tu fijación. Longitudinalmente. Filos al revés. Filos al revés, colocado al revés. Una filos al revés. Entonces, en el fragmento distal, que obviamente está sin una fractura de húmero distal, tienes muchos tornillos y luego arriba pues le haces una distribución cerca lejos y ya está. ¡Ostras, la ponéis al revés! Alina, acabas de dejar sorprendida a Eva. Creo que es el momento para acabar. Dejarlo aquí para una segunda parte de vías de abordaje. Haremos un segundo capítulo sobre vías de abordaje porque hemos dejado a Eva me ha dejado loca. Amigas y amigos, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Eva, el cierre. No, yo no me acuerdo el de Alfonso. Pero despedimos a nuestra invitada. Ya sé que es nuestra amiga también, Alina, y nuestra copresentadora, directora de proyecto. Directora de proyecto. Me despido yo. Vale. Pues Alina va a hacer el cierre Alfonsín. Eva, que sepas que para seguir hay que empezar de nuevo. Como el clavo suprapatelar. Claro. Esto ha sido Entre Ramas.